Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones, buenos días a todos mis hermanos y hermanas, qué bueno poder estar aquí en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Estamos aquí desde San Juan, Puerto Rico, y es una bendición siempre conectar con cada uno de ustedes, de mis hermanos y hermanas que de muchas maneras nos comunicamos y siempre tener la experiencia de encontrarnos con gente, ¿verdad?, que nos habla, que nos dice, los estamos siguiendo, gracias por el programa. A veces le mandan saludos a Manny también, dale saludos a Manny, me pregunta, ¿le compraste café a Manny? Así que estamos contentos, ¿verdad?, siempre de estar aquí, de compartir en Triunfo, tener la oportunidad de tener este diálogo que el Señor nos permite tener de muchas maneras, entendiendo que no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos para hablar y entrar en conversación con más personas es tener también la capacidad de ser humildes en el proceso, de que no tenemos todas las respuestas, pero que en la comunidad está el Espíritu Santo. Por lo tanto, en comunidad encontramos la sabiduría de Dios, en los consejos de otros, en las conversaciones, en el hablar. Y hoy usted está en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García, para las primeras personas que se conectan, o las personas que se conectan por primera vez con nosotros. Estamos también a través de las redes sociales, y recuerde que puede hacer todas las preguntas que usted quiera. En estos días me he encontrado con varias personas, ¿verdad?, que me han planteado también hasta temas. A veces me escriben, pastor, habla de esto, habla de aquello, y poco a poco, mi hermano, poco a poco vamos a estar atendiendo diferentes temas. Yo sé que también aquí hay otros recursos todos los días a las 9 de la mañana que están trabajando temas extraordinarios, muy buenos, ¿verdad?, diferentes pastores y líderes que se preparan, y es una bendición poder colaborar como parte de esas voces que estamos aquí en Triunfo. Así que, hermano, no se desconecte de esta emisora, que es la que le hace bien, y estamos, ¿verdad?, en cuanto a la programación, trabajando temas muy importantes. Y en el día de hoy, yo quisiera que nosotros entráramos en conversación, no solamente desde un punto de vista teológico general, que a veces, ¿verdad?, somos muy generales cuando hablamos de teología, sino que también tengamos la oportunidad de ver varias cosas desde la perspectiva de la Reforma Protestante. Ayer, en la iglesia, específicamente, ¿verdad?, teníamos nuestro servicio de oración y discipulado, y comencé un tema que quisiera continuar discutiendo en la mañana de hoy, porque me parece necesario que nosotros hagamos una reflexión sobre la Reforma Protestante. ¿Y por qué el pastor va a hablar de la Reforma Protestante? Porque estamos en octubre y Lutero lo sabe, ¿verdad?, como dice el meme de las redes sociales, y estamos a punto de celebrar ese momento histórico donde se ponen y se escuchan a lo mejor esos martillazos allí en Wittenberg y toda la cosa, ¿verdad?, y todo el drama que se le pone a la Reforma. Pero además del drama de la Reforma, yo creo que hay unas preguntas que nosotros debemos formularnos específicamente en el proceso de qué era lo que pasaba o qué pasó, quiénes estaban formulando teología, que Lutero en los 1500 decide entrar en un debate teológico y entrar en unas críticas profundas a la iglesia y al liderazgo de la iglesia de aquel entonces. ¿Por qué esto es tan importante, mi querido hermano y hermana? Porque nosotros tenemos que comenzar a revisar específicamente el proceso de los antecedentes históricos de la Reforma, pero también reflexionar religiosamente en qué impacto tuvo eso en nuestra vida diaria. Hoy nosotros tenemos la Biblia impresa por causa de la Reforma, hoy tenemos diferentes tradiciones de fe, hoy tenemos también la experiencia de las discusiones teológicas sin darle una autoridad vicaria a ningún líder, ¿verdad?, porque en aquel entonces habían unos problemas fundamentales, y los problemas fundamentales de la iglesia no eran solamente estructurales y de liderazgo, sino teológicos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la época medieval, ¿verdad?, donde también se puede denominar, algunos historiadores mencionan que puede ser la Edad Media o el Medievo, es uno de los 4 periodos de la historia de la humanidad, y se encuentra
¿verdad?, en los cuales se encuentra la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio Romano, y la Edad Moderna, que se inició en el Encuentro de América, específicamente en el 1492. Así que en ese proceso de colonización, ¿verdad?, y mire la palabra que estoy usando, no fue descubrimiento, y usted puede diferir de mí, pero la realidad es que no descubrieron nada porque aquí había gente. Y en ese sentido, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esa reflexión de qué era lo que estaba pasando allí y qué pasó en esa época medieval, cuál era el oscurantismo del proceso de la época medieval. Y en la época medieval, específicamente cuando Lutero es ordenado como monje o sacerdote de la Iglesia Católica, que ya tenía una experiencia teológica porque era estudiante de teología y era profesor también en ese proceso, Lutero se da cuenta leyendo Romanos que había algo que era distinto, que lo que la iglesia decía era distinto a lo que la Biblia planteaba. Porque hoy yo quiero hablar sobre esto. Cuéntame, Manny. Bueno, voy a hacer algo fuera de lo usual. Es que tengo la autorización y por ahí anda nuestro gerente Israel Bermúdez. Deja ver, está por ahí, sí. Y de parte de Triunfo 96.9, ¿tiene los headsets ahí? Ponte los headsets. Ponte los headsets un momentito para que estamos en vivo para la gente. Y para los que no sepan, pues en el día de ayer nuestro querido pastor Jonathan cumplió años, así que cantamos ahí. Antes que entre el tema completo, pues aprovechar. Felicidades, Jonathan. Muchas felicidades. A ritmo de salsa, ¿viste? Me gusta. Me encanta. Bueno, felicidades, Jonathan, muchas bendiciones, que el Señor te siga utilizando de manera especial como hasta ahora, y yo sé que va a ser de muchos años más de bendición. Gracias, Pastor Manny. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de Triunfo, ¿verdad? Tanto al gerente general. Hace tiempo no me lleva a comer, así que tiene una deuda ahí, pero ya cumplí años, sí, ya lo vi por ahí caminando. Emplázalo. Claro que sí, gracias Manny, gracias a todo el equipo de Triunfo que desde que llegamos nos han tratado con... Jefe, me están celebrando el cumpleaños, pero estoy diciendo, aquí está el gerente frente a mí, así que ahí llegó, aprovecha. Voy a emplazarlo públicamente y viene por ahí para la cabina. Es mi cumpleaños, así que yo cumplí años ayer, así que él debe de invitarme a comer muy pronto, porque hace tiempo no me invita. Cuéntanos, Israel. Bueno, felicidades a Jonathan en su cumpleaños número 60. Ya mismo alcanza y toma el seguro social, le vamos a dar las instrucciones de cómo hacerlo. Pero felicidades a Jonathan. Jonathan es una bendición aquí para nosotros, para la organización, y es un amigo. Y de hecho me enteré por el chat del cuerpo ministerial, porque él guarda bien ese secreto. Para que no me cuenten los años. Para que no le cuente los años. Pero yo sé que Jonathan ha sido de bendición y es de bendición aquí en este programa de Hablemos en Contexto, y siempre es una bendición escucharlo. Yo no me lo pierdo a ver si dice alguna falsa doctrina. Cada vez que salgo de la cabina me dice lo mismo. Pero estamos bien. Jonathan es una bendición y es un gran amigo. Jonathan, felicidades. Gracias. Y yo no sé si felicitar a Melanie, pero... También ella es parte de todo esto, tiene que felicitarla. Sí, cumple ya mismo el 12 de octubre, así que bueno, ya mismo la felicitamos a ella. Déjenme por lo menos un día para mí, porque bendito sea Dios. Está bien. Bendiciones, un abrazo a todos. Gracias Israel, gracias. Gracias a todo el equipo de Triunfo, ¿verdad? El gerente que nos da la oportunidad de estar aquí, y a toda la gente que nos da la oportunidad de ser escuchados, de tener una voz aquí en Puerto Rico. Y una de las cosas por las que regresé a mi isla es por la vocación que siento de servir a la iglesia puertorriqueña, y servir con la iglesia, ¿verdad? No desde afuera, sino en la iglesia puertorriqueña, y para mí es un honor estar aquí. Gracias a todos los que están. Dios mío, nunca he tenido yo creo que tantos comentarios en varios minutos, así que lo más que me gustó fue la salsa que pusieron. Pero nada, no quiero que nadie me llame hereje ni nada de eso, así que vamos a lo que vinimos. Gracias, mi gente. Como mencionaba, en el día de hoy hemos estado iniciando, ¿verdad?, un proceso de reflexión sobre la reforma, y aunque voy a estar hablando de esto en principio de mes
y tratar igual a final de mes, tratar el tema, pero desde lentes distintos y desde puntos de vista distintos. En aquel entonces, saludos, wow, déjenme mencionar por aquí algunos. Gracias a Lemuel, bendiciones. Xiomara Turbide, ayer la vi, así que muchas gracias, un abrazo para usted y su familia. Muchas gracias por las felicitaciones. A María, al pastor Edgar que está por ahí, que es un amigo también hace muchos años, así que saludos, Edgar. Lo de saludos te lo recibo, lo de viejito, pues yo creo que podemos obviar esa parte. Así que gracias. En el día de hoy quiero continuar en el proceso de nosotros repensar algunos antecedentes históricos de la Reforma Protestante y pensar en por qué Lutero decidió enfrascarse en una discusión teológica y levantar la voz contra literalmente un imperio. La Iglesia Católica en aquel entonces no solo representaba el poder religioso, sino que también había una capacidad política muy fuerte en el papado, en la dirección de la Iglesia en Roma. Se cree, y muchos historiadores argumentan, que Lutero comienza a tener un impacto y a ver las diferencias de lo que decía la Biblia y lo que vivió y vio en Roma, porque en su visita en el 1510, Lutero, además de haberse ya pensado y además de haber ya decir como que esto no me cuadra lo que está pasando en la iglesia y lo que dice la Biblia, muchos historiadores dicen que en el 1510, cuando él visita Roma, se desilusiona o termina de desilusionarse de Roma. Así que su trabajo como profesor fue clave, ¿verdad?, en su entendimiento de la justificación por la fe, cuando Juan Eck, su antiguo compañero, atacó también las 95 tesis. Fue otra situación histórica que trabajó el corazón de Lutero. Sin embargo, ¿qué yo quiero plantear y en qué yo quiero que nosotros pensemos hoy? Y esta pregunta fue la que planteé ayer en el discipulado de la iglesia, pero quiero tener la oportunidad de discutir con ustedes este asunto. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es autoridad de la iglesia hoy? ¿O quiénes son la autoridad de la iglesia hoy? Y cuando yo hablo de autoridad, no estoy hablando de personas que están en posiciones de comité ejecutivo, presbiterios, no estoy hablando sobre ese asunto. Cuando yo hablo de autoridad, estoy hablando de qué forma, teología y opinión de la iglesia. Muy bien, yo sé que esta parte me va a generar que algunos puedan incomodarse. Sin embargo, en el día de hoy es importante que nosotros seamos sinceros, porque cuando yo hablo de autoridad, a veces veo que las redes sociales son hoy la autoridad de la iglesia. Los podcasteros son autoridad en la iglesia. La gente recién convertida, porque eran parte de la farándula o eran personas importantes cuando no eran cristianos, se convierten en autoridad de la iglesia. ¿Por qué menciono que son autoridad en la iglesia? Porque todo lo que dicen se toma como casi fuese una doctrina. Y vivimos en el tiempo donde todo el mundo es profesor de todo, maestro de todo, estudiante de nadie. ¿Qué implica esto, mi hermano y hermana? Que Lutero tiene una experiencia distinta, no solamente en su peregrinaje teológico, sino que en su reflexión diaria de la palabra, encontró que la opinión del Papa, las bulas papales, el proceso de levantar fondos, y quiero decirlo de esta manera porque el proceso de las indulgencias fue diseñado para levantar fondos, aunque se le puso cosas espirituales a esa doctrina de la iglesia. Lutero comienza a chocar con lo que se planteaba como autoridad. ¿Quién hace teología? Y a veces yo pienso que en el mundo en que nosotros estamos viviendo, hace falta volver a plantear las tesis claras de que la iglesia no está a merced de una persona o de personas que quieren opinar en las redes sociales. Por otra parte, la opinión personal de nosotros puede ser usada en las conversaciones, pero eso no implica que nosotros tenemos el poder para ser autoridad teológica de la iglesia. Así que en el día de hoy
también yo quiero que reflexionemos en el proceso de que muchas veces lo que hoy es autoridad teológica ya no es la palabra, sino las canciones que se cantan y se graban con videos de personas vestidas de crema. ¿No? ¿Cómo se le dice a eso? Aesthetic, ¿no? La palabra que se usa ahora. Y hoy yo quiero que nosotros entendamos que Lutero, en medio de la Reforma, comenzó a hacerse esta pregunta: ¿quién es la autoridad de la iglesia? ¿Realmente el papado es una representación de la vicariedad de Cristo? ¿Toma el lugar de Cristo? ¿Realmente era Pedro esa persona que fue diseñada y escogida por Dios para ser el primer papa? ¿Realmente las indulgencias y ese limbo que se crea es bíblico? Y hoy yo quiero plantear otras preguntas. Que hoy no estamos vendiendo indulgencias, pero parece que algunos venden parcelas en el cielo, ¿verdad? A $100, a $500, y eso nos lo estamos encontrando. ¿Quién es la autoridad de la iglesia hoy? ¿Los conciertos? ¿Los videos de YouTube? ¿O la iglesia tiene un gobierno de ancianos donde hay unos procesos de conversación y el proceso de discipulado? La teología de la iglesia romana, específicamente en la época medieval, tenía grandes contrastes con lo que dice la Biblia. Y hoy hay que preguntarnos, ¿lo que nosotros estamos cantando es bíblico? Y en estos días muchos de los jóvenes me enviaban un reel, yo creo que tú también me lo enviaste, no sé si tú me lo enviaste. Muchos jóvenes de la iglesia me enviaban un reel de este joven que está en medio de la audiencia y están cantando una canción y el muchacho está haciendo con la cabeza: no, esto no me cuadra. Y definitivamente algunas personas pueden tomar esto como que queremos buscarle las 7 patas al gato, las 5 patas al gato. Sin embargo, yo creo que tenemos que entrar en un proceso de reflexión profunda, porque la autoridad de la iglesia se está descansando en lo que hoy se autodenomina o se habla como worship. Los adoradores no son autoridad teológica. Los adoradores tienen que estar bajo la autoridad teológica y lo que cree la iglesia. Y ahí es que radica la gran diferencia. ¿Quiénes revisan las canciones que se cantan? Hay 5 puntos importantes en medio de la Reforma, de las 95 tesis, y la iglesia reformada, la iglesia protestante le ha llamado las 5 solas. Número 1, sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la palabra o la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. No importa quién lo cante, no importa quién lo diga, no importa quiénes lo afirmen, no importa lo que pase en los cultos. Y hoy estamos en medio de una iglesia que generalmente está más interesada en lo que siente que en el conocimiento de la palabra. Y yo creo en que todos los dones del Espíritu están activos y presentes dentro de la iglesia. Pero esa administración no está en nuestras manos, sino que está en el poder, soberanía y administración del Espíritu. Y que yo no tengo el control de que el Espíritu Santo se mueva. Que el Espíritu Santo no está a mi merced para que haga lo que yo diga cuando yo estoy gritando. ¿Por qué es tan importante la sola escritura? Porque la sola escritura es, hermano, el fundamento de las 4 otras solas, pero también de todo lo que decía Lutero. El purgatorio no existe, las indulgencias no son reales, lo que se está planteando no es real. Esto que ustedes están haciendo, amenazando a la gente de que miren que ustedes no están vendiendo, ustedes nos están vendiendo una oportunidad de salir del purgatorio porque nuestra alma fue al purgatorio. Lutero entiende una cosa, que somos salvos por gracia y que somos justificados por la fe. Pero Lutero entra en un proceso que muchos teólogos e historiadores le llaman la conversión de Lutero. ¿Cuándo? Cuando Lutero choca con el texto. Número 2, importante establecer, solo Christus.
La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. No es el worship, no son los conciertos, no son nuestros eventos, no son los seminarios teológicos, solo Cristo. Número 3, sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador o pecadora recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que comenzar a preguntarnos quiénes están siendo autoridad. Y a veces yo veo que los temas teológicos profundos y años que lleva, los problemas teológicos que llevan a lo mejor 500, 300, 200 años en discusión los quieren resolver en 20 minutos. Porque actually, ¿verdad?, la palabrita que se usa ahora, se creen o nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y hoy yo quiero presentar esto porque es importante que nosotros reflexionemos que en 20 minutos nosotros no vamos a resolver en un podcast cuestiones fundamentales y doctrinales de la iglesia o diferencias con otras tradiciones de fe. Que tenemos que tener el respeto debido hacia nuestras discusiones teológicas, entendiendo que mi opinión no genera autoridad bíblica ni teológica. Que nosotros no somos monjes, ni Lutero, ni somos Pedro, que en las historias bíblicas nosotros no somos. Mira, hermano, lo voy a plantear de la siguiente manera. En ninguna historia bíblica usted es el principal. En la historia bíblica de David, por poner un ejemplo, usted no es David. Usted y yo somos los cobardes que nos escondemos en el proceso de enfrentarnos a Goliat, y David representa a Cristo, el victorioso, el que derrota al gigante. Pero de muchas formas hemos ido entendiendo que no, esto no es la gracia, esto es lo que yo canto, esto es como yo canto, esto es el poder que yo derramo cuando canto. Miren lo que pasa cuando yo tomo la parte. ¿Acaso las experiencias espirituales son autoridad bíblica? ¿O es la Biblia la que nos guía en el proceso de vivir experiencias espirituales de manera bíblica? Por otra parte, la cuarta sola fide. La salvación solo puede ser, la salvación es un don, pero la sola fide establece que ese don solamente puede ser recibido por la fe. Cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que la salvación se alcanza por obras. Mire, hermano, hoy nosotros estamos en un tiempo de las opiniones y de la sobreinformación. Como pastor, como estudiante que soy, que no tengo todas las respuestas, que estoy en un proceso de aprendizaje constante, que mi fe está todo el tiempo en formación. Mis doctrinas están claras, pero mi fe, mi experiencia cristiana está todo el tiempo en formación. Estamos en un proceso de peregrinaje. Tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar lo que hemos recibido. Y hoy, ¿quiénes son autoridad? El podcast cool. El podcast de la gente que se pone un jurí y una gorra. Porque el problema no es cómo nos vestimos. El problema es que a veces somos intransigentes desde el área conservadora, pero a veces también somos igual de intransigentes en el área menos conservadora. Que si no tiene una gorra y un jurí, ese tipo no es espiritual. Que si no tiene un gabán y una corbata, él no representa nuestra generación ni es espiritual. ¿Acaso realmente la autoridad de lo que decimos está en cómo nos vemos o en la información y el conocimiento de las Sagradas Escrituras? Hoy, yo quiero que usted tenga la oportunidad de entender esa última 5 solas. Solo Dios gloria. Sola Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos no es glorificar a nadie.
Y a veces yo veo que cuando alguien entrega su vida a Jesús, cuando alguien es impactado por la palabra, el predicador hace esta alusión, o la predicadora, de, oh, miren lo que está pasando aquí cuando yo estoy en el altar. La salvación es para gloria de Dios. No es para ti, no es para el ministerio, no es para hacer otra anotación de cuántas almas has salvado, porque tú no salvas ninguna alma. Nosotros estamos aquí en la tierra con el propósito de transformar vidas. La salvación está en manos del Dios Todopoderoso. Y el que es salvo tiene frutos de arrepentimiento, pero nosotros no tenemos el ticket para darle a la gente, toma, móntate en el avión para que seas salvo. Eso solo lo da el Cristo que murió y resucitó y dio pruebas indudables de que Él había resucitado desde la muerte. Así que las excelencias y virtudes de la salvación no están en nuestras manos. Tenemos una responsabilidad hoy de reflexionar en la Reforma Protestante sobre por qué Lutero examina su corazón, su teología, su predicación, su enseñanza y se atreve a enfrentar de una manera académica, teológica, en discusión, a los poderes de la iglesia de aquel entonces. La autoridad de los líderes estaba siendo mal utilizada por una sola razón. El texto sagrado estaba en latín y eso implicaba que las demás personas del vulgo y la pobreza no tenían acceso a la Biblia solamente el domingo y nada de lo que se decía y enseñaba ellos lo entendían. Solamente tenían la responsabilidad de decir amén. Y hoy no se habla latín, pero a veces se hablan disparates en lo que se dice, en lo que se enseña. Y se está planteando constantemente, es que estos temas hay que hablarlos. La Biblia tiene una forma de hablar y resolver asuntos internos. Si alguien tiene algo contra alguien, vaya con un anciano, un testigo. Hay foros, hay espacios. Y la iglesia tiene que empezar a reconocer que la Biblia no debe ser usada para mis experiencias espirituales solamente, sino para forjar norma y conducta dentro de la iglesia. ¿Cuál era el gran problema en aquel entonces? La autoridad de los líderes católicos, ser vicarios, el purgatorio, y se fundaban capillas pequeñas para vender indulgencias, el culto a los santos y el papel didáctico de las imágenes. Y Lutero empezó a plantear estos grandes problemas que tenía la iglesia, donde se planteaban que Dios estaba allí, pero Lutero entendía que lo que se hacía estaba en contra de lo que decía la palabra. Estamos de regreso aquí a Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Y estás aquí en Hablemos en Contexto, soy el pastor Jonathan García y estamos aquí de regreso en esta mesa de discusión. Y estamos hablando hoy, usando la Reforma Protestante, ya que estamos en el mes de octubre, estamos, ¿verdad? El 31, se celebra este hito histórico que tuvo un impacto no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la vida de la humanidad y en el acceso a la humanidad, los pueblos de diferentes idiomas a la palabra del Señor, así que por eso es un hito. Hoy yo quiero que nosotros también tengamos la oportunidad de entender que el corazón de la Reforma es la palabra del Señor. ¿Qué pasa con Lutero? Y quiero que pensemos un poquito en este timeline o en esta línea de tiempo. Lutero en el 1507 es ordenado como monje, pero en el 1515 Lutero y los historiadores, muchos historiadores reformados, protestantes, ¿verdad? Establecen que Lutero es convertido o se convierte leyendo la epístola de Romanos, específicamente el capítulo 1, y es impactado por el verso 17. Así que hoy nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a pensar por qué Lutero entiende que los que eran autoridad teológica y bíblica en la iglesia estaban fallando. Porque Lutero comenzó a leer las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la lectura de las Sagradas Escrituras en el proceso de la Reforma, para mí una de las cosas que más nos ha bendecido de la Reforma no es la protesta solamente, sino es el proceso de la democratización de la palabra de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Fácil.
el proceso de poder traducir la Biblia y que la Biblia tuviese, ¿verdad? Nosotros tuviéramos la oportunidad de poder leer la Biblia en nuestro lenguaje materno, en el lenguaje o en el idioma de nuestro corazón. Lutero es impactado. En ese mismo proceso nace, ¿verdad? Calvino en el 1525. Lutero también comienza a escribir su obra de Siervo Arbitrio, La cautividad de la voluntad, pero en el 1532 Calvino se convierte y es el momento donde establece que hay algo que no estaba bien dentro de la iglesia tradicional. Así que hoy yo quiero que nosotros tengamos la oportunidad de revisar qué está en el corazón de la iglesia. ¿Qué pasó en esa reforma? Y hoy yo quiero establecer que la reforma protestante, además de traernos cosas extraordinarias, como nuevas tradiciones de fe, reformadores, nuevas iglesias, la impresión de la Biblia, avivamientos, pasaron muchas cosas dentro de los reformadores, los prereformadores, los posreformadores, las contrarreformas que se dieron, que fueron momentos históricos también. La palabra de Dios está en el centro. Y yo quiero hacer varias preguntas en el día de hoy. ¿La palabra de Dios está en el centro de nuestra predicación? ¿O tenemos servicios con un worship impresionante? Y cuando vamos a la palabra, es raquítica. Y disculpen que yo use esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Hoy, nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede en la iglesia debe estar bajo la autoridad, pero también bajo el proceso de discernimiento de la palabra del Señor. Los conciertos deben estar bajo ese discernimiento. Mis predicaciones deben estar, mire hermano, revisadas por la palabra. Las experiencias espirituales, que yo creo en el poder del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en el don de hablar en lengua, yo creo en el don de interpretación, en el don de milagro, en el don de sanidad, pues son dos dones distintos. Y hay un montón de dones. Yo creo en todo eso. Pero todos los dones deben administrarse y deben manifestarse bajo la autoridad de la palabra. ¿Dónde está la palabra hoy en nuestros procesos teológicos, en nuestros small groups? ¿De qué estamos hablando? En nuestra predicación. Y mira hermano, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros seamos culturalmente relevantes y utilicemos todas las maneras que podamos para alcanzar el mundo. La predicación, la contextualización, el proceso de... Pero esto no nos puede costar el fundamento bíblico. En la Reforma, nosotros nos vamos a dar cuenta que esas 5 solas, que es un proceso, ¿verdad? Esto Lutero no lo establece en sus tesis, las 5 solas es un proceso de estudio sistemático teológico y se plantea que en esas 95 tesis, estos son los 5 puntos principales, aunque habían otros. Y hoy no tenemos el tiempo para ir a las 95 tesis. Nuestro hermano Justo González, que es un teólogo probado, latino, yo creo que es uno de los más importantes del pasado siglo, hijo de cubanos, descendiente de cubanos, estuvo aquí en Puerto Rico como profesor también en el seminario evangélico y ha estado, ¿verdad?, en diferentes procesos de la historia de la iglesia y abrió unas puertas extraordinarias. También le ha regalado a la iglesia libros excelentes para nosotros poder estudiar en diferentes institutos y demás. Él tiene un libro que se llama Las 95 tesis para la generación de hoy o para la generación presente. Así que nosotros tenemos que empezar a reflexionar si lo que nosotros estamos haciendo, hermano, el problema no son los podcasts, el problema no son las canciones, el problema no son los conciertos, el problema es el contenido. El problema no es la predicación o las nuevas maneras, hermano. Si nosotros tenemos que utilizar la comedia para predicar, ¿por qué no? Si tenemos que usar los conciertos para predicar, ¿por qué no? Si tenemos que utilizar la radio, los podcasts, el YouTube, todo lo que usted quiera, TikTok, vamos a hacerlo. Culturalmente relevantes, entendiendo los tiempos, como decía Karl Barth,
preparamos el sermón con el periódico en la mano y con la Biblia en otra, pero entendiendo que hoy las redes sociales tienen un impacto en la vida diaria de la gente. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, ¿acaso las indulgencias no se han convertido, las indulgencias que eran un proceso para ganar dinero? Las redes sociales no se han convertido en las indulgencias de hoy, donde le vendemos a la gente algo que no es, que no dice la palabra. ¿Y cuál es el fin? Monetizar. Estamos aquí para educar, discipular, pastorear, enseñar, entrar en conversaciones serias, o nuestros videos se convierten en instrumentos para ganar dinero desmedidamente a costa de sacrificar las verdades bíblicas que deben estar presentes en todo lo que hacemos. ¿Acaso la salvación dejó de ser un don de gracia? ¿Acaso la Escritura dejó de ser la máxima autoridad? Y hoy empezamos a decir cosas, no, yo sé que la Biblia dice esto, pero mi opinión es esto. Mire, hermano, tan pronto usted entra con esa línea, usted debe recoger y seguir caminando. Usted no es apto para predicar. Porque mi opinión personal debe de ser martillada por la palabra y por el poder del Espíritu Santo hasta que yo entienda que yo no soy la autoridad de la iglesia ni estoy por encima de la palabra, sino que tengo una responsabilidad de tomar mi predicación y moldearla a la palabra. Que lo que la Biblia dice que es pecado sigue siendo pecado, que lo que la Biblia dice que es correcto sigue siendo correcto. ¿Quiénes son nuestras autoridades? ¿Qué dice la Biblia de la gente que debe ser nuestra autoridad? ¿Cómo deben comportarse? ¿Cómo deben vivir? ¿Cómo deben reaccionar a las realidades de este mundo? ¿Quién es autoridad hoy para las nuevas generaciones? Las canciones, los videos, y yo he mencionado aquí en otras ocasiones que a veces tenemos tanta y tanta información y estamos tan llenos de videos de YouTube, de contenido, y los expertos en sociología, ¿verdad?, que estudian las generaciones, establecen que nosotros antes vivíamos en la generación de los 6 segundos, que cada 6 segundos cambia, y literalmente cuando usted va al cine, ¿verdad?, y esto lo dicen los expertos, que cada 6 segundos las escenas van cambiando constantemente, pero ahora ya ha cambiado y ahora estamos en la de los 3 segundos. Y constantemente cuando usted ve a un niño cómo está utilizando las redes sociales, o usted mismo, y eso es Reels para arriba, lo viste 4 segundos y para arriba, y lo viste 3 segundos y para arriba. ¿Esto es un problema? ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero estamos en un sobreexceso de información constantemente, y mire, hermano, a veces no podemos dormir, se nos crean ansiedades. Entonces lo que escuchamos, comenzamos a compararnos. Oh, esta persona vio ángeles. Tiene una pluma de un ángel en su casa. ¿Por qué yo como cristiano no he tenido esa experiencia? Pues mire, hermano, yo le quiero decir a usted que usted no necesita hacer o ver un ángel para encontrar la salvación. Debemos permitir que Cristo nos encuentre. Debemos permitir que en nuestros procesos de vida, que somos humanos, que somos débiles, que nos cansamos, que nos quebrantamos, entender que la autoridad de la iglesia no está en las redes. Que podemos escuchar, claro que sí, yo creo que los podcasts son una herramienta extraordinaria, pero tenemos que empezar a discernir y evaluar qué estamos recibiendo y poder separar qué es autoridad y qué no es autoridad. Hay que comenzar a separar, y uno de los textos que mencioné ayer para pensar sobre autoridad, mire, hermano, y esto lo voy a plantear de la siguiente manera. Cuando nosotros estudiamos teología podemos utilizar toda la ciencia, sociología, historia, la propia teología, la interpretación de la palabra, la interpretación de la audiencia, la exégesis de la congregación. Todo esto es importante, la hermenéutica, la homilética, todo esto es importante. Pero mire lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo del 4 al 11, y yo quiero leer este texto porque a veces nosotros pensamos, y a veces nos gusta Pablo cuando habla de la salvación y de toda esta cosa, pero no nos gusta cuando nos corrige. Y generalmente como que nosotros no predicamos mucho de Tito, ¿verdad? Es algo que debemos reflexionar, pero eso lo pongo sobre la mesa. A Tito, dice Pablo, en Timoteo capítulo 1, versos 4 al 11, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador,
te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano, y aquí empieza un proceso de descripción, ¿quién es autoridad en la iglesia? Debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Amados líderes que están escuchándome y viéndome hoy, la Biblia va exponiendo unas verdades y el formato y el marco de cómo debe ser el líder y el anciano en la iglesia. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Y esta expresión para mí es muy importante. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los partidarios de la circuncisión. ¿Quiénes eran los partidarios de la circuncisión? Los judíos convertidos al cristianismo, que planteaban que el que no se circuncidaba no era salvo, pero Pablo estaba diciendo todo lo contrario. Recuerden que la salvación es por gracia y no por obra. Ahora bien, y es que hay muchos rebeldes, Pablo continúa diciéndole a Tito, charlatanes, engañadores y especialmente, ¿verdad? Especialmente partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. ¿Qué se genera en los podcasts? ¿Discusión o edificación? ¿Qué se genera en nuestros procesos de reflexión? ¿Estamos usando los foros correctos para plantear autoridad bíblica? ¿O estamos usando estas plataformas en la que yo estoy hoy para vender nuestro ministerio, para vender nuestra propia personalidad o para crear personajes que realmente no existen? Estamos usando las plataformas para predicar a Cristo fundamentado en esas 5 solas de que solo en Él hay salvación, que la salvación se recibe que es por gracia, pero que la salvación se recibe por fe, que solo la Escritura es autoridad. Pero a veces nuestras opiniones comienzan a tener un impacto más grande que la palabra. Y a mí, sin duda alguna, me preocupa que nosotros como líderes no entendamos lo que Pablo le está diciendo a Tito. No, lo que pasa es que mi opinión personal, lo primero es que hay que preguntarse, ¿dónde usted se congrega? ¿Quién es su pastor? ¿Qué está siendo discipulado? Y como dije en un principio, estamos en la generación que son maestros de todos, estudiantes de nadie. No es suficiente leer libros, hay que sentarnos a estudiar la palabra del Señor. La iglesia local no es una de las formas de ser discipulados, es el lugar para ser discipulados a través de la autoridad del anciano o del pastor de la iglesia. Pastora, hoy yo creo que estamos en un momento crítico y yo quiero que nosotros podamos comenzar a distanciarnos de esta idea de porque la gente nos escucha y nos sigue, somos autoridad. Que porque nos leímos 4 libros, tenemos la capacidad de decirle a la iglesia que existe hace más de 2000 años lo que tiene que hacer. Mire, hermano, yo conozco ancianitos y ancianitas, y en estos días compartía con unos hermanos, yo fui encontrado por Cristo en la escuela, a través de unos compañeros y las personas que me buscaban a la iglesia, a mi casa. Mis papás no me llevaban porque no eran creyentes. Eran 2 ancianos que vivían detrás de mí, en la playa de Humacao.
Mana Santa y Manotito. Mi hermano Héctor. Nunca fueron al seminario. No tenían grados teológicos. Y yo estoy a favor de que vaya la gente al seminario y que vaya a estudiar. Pero tenían una pasión por la disciplina y la devoción, buenos hábitos, buenos padres, buenos abuelos. Pero sobre todo, me buscaban todos los días a mi casa. Y era extraordinario poder montarme en esa van, y recuerdo que era una Ford, y me buscaban en esa van, ellos todos los días, y me llevaban. Me esperaban cuando yo hablaba con los jóvenes. Ellos no eran mis papás ni mis abuelos, pero me permitían relacionarme con los jóvenes de la iglesia. Estuvieron en mi bautismo. Me regalaban en mi cumpleaños. No habían leído un montón de libros, pero conocían a Cristo y sabían predicarlo. No era la autoridad máxima en la iglesia, no eran los predicadores, no estaban todo el tiempo brincando ni hablando en lenguas. Pero tenían una autoridad en mi vida que muy pocas personas podían tener, porque me daban testimonio. Nunca fueron evangelistas. Nunca nadie los invitó a predicar. Pero tenían testimonio y la Biblia era su autoridad. Constantemente me decían, recuerda, Jonathan, que la palabra dice, Jonathan, recuerda que el Señor te está ayudando, Jonathan, recuerda que estás en el proceso, Jonathan, recuerda que Dios está contigo, Jonathan, recuerda que el Espíritu Santo es importante en la vida del creyente. Sin embargo, hoy, no nos congregamos porque YouTube es suficiente. Pero yo quiero decirte que eso no es bíblico. Sin embargo, hoy escogemos la autoridad según mi opinión personal. Y no importa lo que enseñe la iglesia, como el podcatero o aquel o el otro en su canal de YouTube dijo esto o aquello, se convierte en un proceso de autoridad. La pregunta es, ¿los que están enseñando cumplen con lo que la Biblia dice? Y yo quiero decirle algo, yo no soy intachable. Yo no soy perfecto. Todos necesitamos redención. Pero la palabra dice que luego de que usted entra en el proceso de pastorear, de liderar, tiene una responsabilidad de ser intachable. Esposo de una sola mujer. Que tu casa debe ser creyente. Libres de sospecha de libertinaje y desobediencia. ¿Y usted sabe qué? Yo no puedo leer a Pablo para excusarme y decir, no es que Dios me escogió. No, hermano. Así no brega la salvación. Y estoy usando una palabra millennial, ¿verdad? Así no funciona la salvación de nuestra alma. Nuestra vida cristiana tiene que ser disciplinada, buenos hábitos. Sin embargo, ¿por qué esto ha ido perdiendo el enfoque? Porque nuestras autoridades no cumplen con esto. Porque de muchas maneras hemos dejado al lado la palabra del Señor, y hoy nuestra autoridad es quien canta, quien escribe canciones, la unción para aquí, la unción para allá. ¿Y la palabra cuándo? ¿Y la palabra dónde? Que el fuego está bajando, hermano, yo creo en eso. Y yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosa en la generación de hoy. Gloria a Dios, porque Dios continúa enviando su Espíritu para derramar su presencia. Pero la presencia de Dios se honra en derramarse donde la palabra es amada. Hoy yo quiero invitarles, ¿verdad?, a que pongamos la palabra en el lugar otra vez. En la época medieval de Lutero, nosotros, o aquella gente, habían sacado la palabra del púlpito. Y quiero terminar este momento preguntando, ¿la palabra está en el púlpito otra vez? ¿O hemos olvidado la palabra y ahora nuestras opiniones personales son más importantes? La palabra puede ser ofensiva para los que viven en desobediencia. ¿Y saben qué? Eso está bien. La palabra a veces nos ofende, nos golpea. Pero yo creo que el Espíritu Santo, de la misma manera que Lutero martilló, o se escucharon esa manera dramática de poner la reforma,
quiero ponerlo dramático también en nuestra vida. Que se escuchen los martillazos del Espíritu, diciéndonos, vuelvan a la palabra. Amen la autoridad de la Biblia. Así que quiero darle gracias a todos los que se han conectado, a todos mis hermanos y hermanas, que veo que hay gente de todas partes, desde España, Estados Unidos, Colombia, de diferentes partes. Gracias por estar aquí conectados. Recuerden que pueden conseguirme a través de las redes sociales, Jonathan García Rodríguez, en todas las redes sociales, Jonathan García Rodríguez. También pueden conseguir la iglesia que pastoreamos, Iglesia Rivieras de Cupey, en las redes sociales, también en YouTube. Pueden ir allí, escuchar nuestros sermones, ver lo que estamos haciendo, y también pueden visitarnos. Nuestra iglesia tiene los servicios de domingo a las 11 de la mañana. Si usted no tiene un lugar, si usted tiene iglesia, quédese en su iglesia, apoye a su pastor, apoye la visión, apoye el trabajo misional que se está haciendo. Si usted no está aquí, Cristian, un abrazo, mi querido hermano. Sí te voy a contestar, estoy contestando todos los mensajes uno a uno y voy a contestarle a todos. Así que gracias, Pastor Cristian, era un amigo, sé que estuviste en La Osana, en el encuentro, así que un abrazo, obispo, pastor de la Iglesia de Dios y líder también de misiones de esa denominación. Un abrazo, Cristian, sabes que te respetamos y amamos mucho. Así que pueden visitar nuestra iglesia y pueden encontrarnos en las redes sociales. También pueden encontrar la agencia misionera que dirigimos, Aliento a las Naciones. Así que gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí conectados en Triunfo 96.9 y estuviste en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.